Llegó el momento para hablar de erotismo, sensualidad y sexualidad, sus factores emocionales y sociales, de cómo afecta al ser humano en las distintas etapas de su vida. Así que pónganse cómodos, relájense y déjense consentir por nosotros. Bienvenidos, esto es Seduciéndote con el Alma. Y ya iniciando el ombligo de la semana, escuchando el 104.3 de tu frecuencia modulada desde la ciudad de Cancún. Para todo el planeta vía internet por www.1043qfm.com y le damos la bienvenida a nuestra sexóloga consentida, Dayana Meyer. Gracias, Ingrid. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, a todo el mundo. Encantada de estar aquí. Ya con un tema álgido, de actual, suma importancia, vital, no. Triste. A mí se me hace muy enojoso en muchos asuntos que vamos a tratar. Sí. Pero me parece vital, realmente, de vital importancia. Y vamos a pedirle a Jorge Raya que nos suelte la cápsula. Buenos días. Está claro que el divorcio no es bueno y muchas veces, dependiendo de cómo se desarrolle la separación, puede significar un dolor difícil de superar para los hijos. Por este motivo, ante todo, hay que evitar meter a los niños dentro del conflicto. Es importante para su estabilidad emocional que los padres sepan diferenciar entre el rol de pareja y el papel de padre y o madre. Toda separación trae pérdidas, pero muchas veces puede ser un motor de crecimiento para todos. Los estudios demuestran que evidentemente una familia unida con una pareja sólida y estable es mejor para el bienestar emocional de los niños que cualquier familia con padres separados. Pero también muestran que los hijos de padres separados que tienen una relación cordial tienen mucho mejor pronóstico que los que mantienen una relación disfuncional y destructiva. Por ello, es imprescindible hacer todo lo posible para resolver los problemas a tiempo, acudiendo a terapias de pareja o asesores, y solo decidir separarse una vez que se han agotado todas las posibilidades. Lo cierto es que no existe receta para evitar que los hijos sufran con la separación, pero sí se puede minimizar al máximo el impacto y apoyarlos en todo sentido. Ellos deben sentir que son queridos por sus padres, por más que ya no estén juntos como antes. ¿Qué hacer con nuestros hijos? ¿Cómo llevar el divorcio con ellos? Y para hablarnos más acerca de este tema, contamos con la presencia en el estudio de nuestra sexóloga Dayana Meyer. Nos quedamos en la mesa con Ingrid y Dayana. Comenzamos. Fondos. El divorcio. Ya no nos aguantamos, ya no te soporto, ya no te quiero. Repartimos la casa, ¿no? Te quedas con la mitad de la casa, la mitad de la cama, la mitad del sofá. No, eso ¿Y la déjamelo mitad de a un mí. hijo? No, esto es mío, esto no es tuyo. El bracito izquierdo es tuyo y el otro es mío. Lo jaloneamos. Y si estoy enojado no te dejo que la veas. Y la niña se queda conmigo y ¿qué es? Que no la ves hasta que me des más dinero. Los utilizamos como moneda de cambio. Definitivamente. Haciéndoles un daño verdaderamente supremo. Es para toda su vida. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, porque resulta que divorcio, Ingrid, es un acunamiento, un consorcio de muchos resentimientos para llegar al divorcio. Y hoy vamos a hablar justamente para aquellos que lo están pensando, para aquellos que ya están realmente en el proceso de divorcio y para aquellos que ya lo consolidaron, pero que siguen teniendo estos terribles conflictos de pareja resentida y que van y arremeten contra sus hijos. Vamos a hablar para todas estas personas, ¿no? Que ya de por sí la separación, la ruptura y pensar en el divorcio ya es un proceso triste, agobiante, desgastante. Y si involucra hijos, bueno. Lo que pasa, Ingrid, es que resulta que todo esto que significa dejar ir, separarse, terminar una relación, en realidad un proyecto de vida, porque es un proyecto de familia, es un proyecto a largo plazo. Cuando tú te casas con alguien, el proyecto es de tener una familia, es un proyecto de vida.
cuando tú te divorcias o piensas en divorciarte, estás como generalmente, no sé, aparte de tantos emociones y sentimientos y muchísimo resentimiento, estás dándole, pues ahora sí que tachecita, punto final a ese tu proyecto de vida. Y el proyecto de vida, además de tu familia, estamos hablando de tus hijos. Tus expectativas, tus sueños, y los tus de hijos, ellos. tu familia, tu hogar, todo. Entonces, mientras los mayores, digamos, los presuntos implicados adultos y presuntamente adultos, porque muchas veces se comportan más infantiles que los mismos hijos, pero envueltos en este preámbulo hacia el fin, es decir, ya nos separamos hasta que llegue la tranquilidad, no va a pasar si no realmente se ponen a entender lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Del resentimiento que van haciendo del día a día, de muchas cosas que pueden devenir y provocar violencia, dolor, por una infidelidad, por los gritos, Por por este lo mismo que rencor tú que quieras, se va generando mucho resentimiento. Ingrid, público, no se queda de un mismo tamaño. Va subiendo en escalafón y a veces a una velocidad luz, muy rápido. Empieza el resentimiento por una que otra cosa y después, con el uso diario, se puede decir, va incrementando su escalafón y entonces llega a niveles realmente de alerta, ya es odio. Ya muchos de estos padres que todavía están juntos, pero que ya están pronosticados para el divorcio, o que ya se divorciaron y están todavía en tratos con los hijos y lo van a estar para siempre, Sí. están ya en condiciones de odio. Qué irónico, Uno ¿no? contra el Primero otro. se aman y pensaron unir sus vidas y formar una Ajá. familia para ahora sí vivir felices por Ever, siempre, forever, ajá. ¿no? Y en estos momentos de proceso de divorcio y separación no se pueden ni ver, no se toleran. Llegan Pasan al al extremo. Del amor al odio, ¿no? El extremo. Son pasiones. Es un conjunto, como te decía al inicio, un cúmulo de emociones de entrada muy mal manejadas. Muy mal manejadas. Resentimiento sobre resentimiento que van llevando este preámbulo. Falta de respeto, falta de sexo, falta de acuerdos. Y en todo este proceso, pues ahí llevas a los hijos. Ellos van en este mismo camino implicados. ¿Se dan cuenta los hijos de todo lo que está sucediendo? Por mucho que se evite o por mucho que se trate de ocultar, ¿los hijos lo perciben? Mira, Ingrid, lamentablemente en una muy grande área de las personas que están en un asunto enojoso como de tener discusiones muy violentas y demás, no tienen cuidado de que los hijos no se enteren. Realmente lo hacen delante de ellos, en cualquier lado. Es tanto el grado muchas veces de resentimiento que no pueden ni siquiera, si no llevan un trabajo personal de poder mantener ecuanimidad y decir, lo hablamos más al ratito. Claro, los niños Que van a están ser parte de unos tips pequeños que me atreví a traerles como para poderles auxiliar un poquito, porque este daño es de día a día y palabras que se dicen entre ellos, a los hijos realmente se hace una solidaridad necesaria de los hijos con los padres, Ingrid. O sea, tú discutes, mis pilares mayores, miren, vamos a entender, vamos a irnos un poquito más atrás. Del año 1 al año 3, o sea, desde que el niño tiene 1 año a 3 años, niños y niñas, su primer amor es su madre. Sí. De los 3 a los 7, aquí se cambian las cosas. Puede ser el padre. No, de hecho, para el niño normalmente sigue siendo su madre su primer amor, pero al padre lo admira y lo quiere copiar. ¿Sí? Entonces viene aquí una relación ya con los dos, lo admira y lo empieza a copiar. Y para la niña aquí se cambia y entonces su grande amor es el papá, Es el padre. pero admira y copia a la mamá. Entonces justamente vemos que los padres, los dos, son muy necesarios para la psique, el desarrollo, el crecimiento de los hijos. Y es justo la edad en la que el niño está desarrollando toda esta personalidad, más bien su carácter. O sea, está Por absorbiendo supuesto. lo que va a ser su carácter. Entonces, en esta importantísima parte de su historia, imagínense ustedes que está viendo a sus dos pilares de vida cómo se insultan, cómo se maltratan, cómo se golpean con se palabra, hieren, obra, sí. omisión y demás, ¿no? Entonces,
para ellos es necesario hacer solidaridad, o sea, se solidarizan en su corazón con los dos. Pero de entrada, el que a su juicio sufre más, por ejemplo, vamos a hablar de un engaño, ¿no? De una infidelidad. Entonces la madre grita, llora y demás. El hijo y la hija lo que hacen es pues irse hacia la mamá, que es la que está sufriendo. Se solidarizan con uno y en su corazón, desgraciadamente, pues van a tener que rechazar al otro. Claro. Si la madre además tiene el buen tono, y lo digo en broma, de hablar mal del papá, de despotricar y demás. Con sus hijos, de decirle, Exacto, es que con tu padre ellos. tal, Con ellos, tal. justamente. Entonces aquí la relación realmente se escinde, se abre y el conflicto interno para ellos, su psique, realmente se ve involucrada en un conflicto que ni les toca, Que ni entienden, ni comprenden. y sí les daña. Sí. Y les daña muchísimo por esta solidaridad necesaria, porque ellos, es más, la mayor parte de estas criaturas no dicen mi papá le hizo a mi mamá, sino mi papá nos dejó por otra mujer. O sea, son parte del paquete. Sí. ¿Mm? Entonces veamos hasta dónde lastima y lesiona a los hijos esta forma de relacionarnos a gritos, a golpes, sombrerazos. Y eso hablamos de una infidelidad, pero podemos hablar de muchísimas cosas donde los hijos tienen necesariamente que involucrarse, que solidarizarse con los papás, ¿sí? ¿Y ellos son parte de este lío? No, ellos no se están divorciando, ellos no se están peleando, ellos no tienen que ver aquí. Y sin embargo, Lo sufren, lo sin viven. embargo, y son los adultos. Y es una marca que queda en ese niño implantada hasta que se vuelve adulto. Por supuesto, Ingrid, salud. Por supuesto, ¿sí? O sea, esto es algo que los que más deben cuidar a los hijos, obviamente, no estamos hablando que son los maestros, la sociedad. Los que deben cuidar primordialmente la psique de sus hijos, la educación emocional, pues son los padres. Y a ellos nos dirigimos porque muchas veces estos padres no lo hacen adrede, obviamente. Simplemente no saben manejar sus emociones y a lo El mejor... calor de los ánimos no se los permite. Exactamente. Y a lo mejor no se han puesto de pronto a pensar, como igual y ojalá que la invitación que ahorita el programa les dé sea darse cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Realmente mi enojo es con ella o con él, pero no con mis hijos. Y esta es parte de la idea. Ahorita me gustaría ver si nos da tiempo. Sí, vamos a hacer un corte musical Vale, y regresando al corte seguimos platicando. Vámonos por música. Seduciendo a todo el planeta por www.keki.com.mx. Seduciéndote con el alma. Ya estamos de regreso. Ahora sí, sigamos con este divorcio. Ok, vamos a ver. Algunos tips, Ingrid, justamente qué no hacer o cómo hacer si estás en estos procesos. O ya estás pensando en divorciarte, tu relación verdaderamente ya no está siendo grata y todavía vives ahí, o sea, todos juntos en casa. O ya estás en proceso de divorcio, ya estás yendo al juzgado y demás. O ya te divorciaste, ya de plano, ya ahorita es el pleito por cuándo te los dejo ver, si te los dejo ver. Una hora, si el fin de semana, si me das, si... Incluso, ¿no? Están los hijos siendo de la misma canasta de los objetos. Me quedo con la sala, pero entonces tú ves al niño el sábado y sabes que me quedo con esto, pero entonces tú... O sea, no puede ser. Pero es, ¿no? Como decía Galileo. Sin embargo, se mueve y entonces vamos a platicar al respecto. Primero que nada, discutir en privado, ¿sí? Si ustedes tienen algo que pelear, que decir, que comentar, y sus ánimos no son lo mejor del momento, yo les sugeriría primeritito, y me voy a adelantar con este número 1, programen tomar terapia, de verdad programen sanar sus emociones, porque resulta que su relación va a ser ya para toda la vida. ¿Sí? Se tendrán que ver, Son aunque padres, no quieran, por los hijos. Y los dos son padres de esa o esas criaturas. El resto de sus vidas. Entonces,
de entrada, lo primerito que yo les sugeriría, de verdad, programen tomar terapia. Terapia de pareja para la familia. O sea, ya no va a ser para unirse, porque ustedes ya, vamos a pensar que ya se divorciaron, ya lo decidieron. Déjame te cuento, Ingrid, que además a mí me ha dado mucha felicidad en mi ámbito de terapeuta ver que de verdad muchas parejas llegan. Ya estamos hasta el gorro, ya tenemos cita para ir al a firmar. Ya, con el abogado y demás, pero pues esto es así como último recurso, nada más venimos hoy porque mañana vamos, porque mucha gente cree que es así como mágico, ¿no? Te tomas la pastillita el día de la sesión y ya. La cuestión es que no es así, y sin embargo, a la hora de empezar a escuchar al otro en su dolor, en su pena, y escucharse uno al otro y darse cuenta y verse al espejo, ¿quién soy yo? O sea, no todo es el otro, el malo, la mala. Mira nada más yo también qué he hecho, ¿no? A la hora de empezar a trabajar, muchas veces se dan cuenta, Ingrid, que se van a separar de la persona amándola, que hay muchas cosas que aman de esa persona, de esa mamá o papá de sus hijos, que hay muchas cosas que quieren conservar y bueno, muchos de ellos deciden no separarse. Entonces, ese es un porcentaje. Ideal. Eso es lo rico y lo hermoso, y que se den esa oportunidad. Y tratar de agotar las posibilidades antes de dar este paso del divorcio, y más si existen hijos. No, por supuesto, si existen hijos ya son una familia. Ya son una familia, y por eso te decía que a mí me da tantísimo gusto cuando esto pasa. Como terapeuta yo digo, qué maravilla. Porque yo creo que el fin justamente es mantener a esa familia sana. Unida. Y sanando, ¿no? Sana y sanando. Porque entendamos que somos seres en movimiento y tenemos muchos hábitos. Entonces aprender a educarnos como personas, educar nuestras emociones, en fin, ¿no? Y si ya no hay solución y la decisión es el divorcio, yo creo que también sería muy prudente hablar todo esto en un espacio neutro, con una terapeuta que no se van a gritar de más, no van a excederse ni se van a golpear porque a lo mejor hay un tercero. Y justamente se les enseña, Ingrid, en la inteligencia emocional que se enseña, porque realmente es una enseñanza que se da a las emociones, a cómo manejar tus emociones. ¿Qué es el manejo de emociones? Vamos a entenderlo, ¿no? Porque como es muy importante entender que las emociones, Ingrid, están para ponerse a nuestro servicio. No para que nosotros vayamos corriendo atrás de ellas y que ellas sean nuestras amas y nos digan cómo, y cuando vemos ya gritamos y después, perdón. No hubiera dicho esto, no lo hubiera dicho. Yo no lo quería decir así. No te quise pegar. Pero ya te pegué. Pero ya te insulté, pero ya te dañé. No es pedir perdón. En este sentido, sí, no. Aquí sí es importante entender que yo puedo dirigir mis emociones, yo puedo tomar las riendas y saber que cuando estoy muy enojado puedo identificarme a mi cuerpo, a mí, y decir, en este momento yo no reacciono así, me retiro, me tomo un vaso de agua, me doy la vuelta, en fin, hay muchísimas herramientas para manejo de ira incluso. Vamos a hablar de personas que realmente están en la ira, que violentas. Cualquier cosa las hace vociferar, gritar, empujar, o sea, aventar algo, no sé, qué sé yo. Imagínense eso cuando están los hijos presentes. Muchas veces en esos pleitos descabellados y espantosos, los hijos son los que la sufren, porque el instrumento que iba dirigido hacia el otro... Hacia la otra persona, hacia el esposo, cae sobre el niño. Y lo hemos visto en noticias y en casos terribles. Sí. Entonces, es importantísimo entender que se puede aprender y que yo creo que es como adultos es una responsabilidad, ¿no? Sanarnos para ser unos buenos padres. Si vamos a estar juntos, maravilloso. Si ya decidimos estar separados, pues también saber convivir, saber de qué manera manejar mis emociones, mi ira, mi resentimiento, que no lastime. Y comprender que somos los responsables de estas vidas, de estos hijos que nosotros trajimos al mundo. Sí, porque ahorita más adelante vamos a ver otra parte que yo le llamo la alianza maléfica. Ahorita vamos a verla. Primero me gustaría esto. El primero es, de veras, tómense y prográmense su tiempo para sanar en terapia. Discutir en privado, ¿no? O sea, no discutan delante de sus hijos que me engañaste, que te fuiste y que entonces, y que por qué, y ayer. Y eres un tal por cual y insultos y demás. No lo hagan en público, me refiero delante de sus hijos. No lo hagan así.
2, no hablar mal del otro, del padre, de la madre. El asunto del problema es con ustedes, entre adultos. No mezclen a sus hijos. De hecho, el asunto es en una pareja, es de 2. No de familia. No de familia. Pero entonces para sentirse como con más fuerza, tengo un equipo, ¿no? Entonces ponen a los hijos. Los hijos, para empezar, imagínense, ¿cómo es esto, no? O sea, el padre lastima a la madre, o la madre lastima al padre de palabra, obra o omisión, como sea, de muchas maneras. Pero viene conmigo y me compra algo. ¿Sí? Porque así se comportan. O sea, me porto muy bien contigo, hijito, te compro algo, y luego voy, te llevo y te hablo mal de tu mamá. ¿Sí? Y a tu mamá la lastimé, ya oí cómo yo escuché cómo la lastimó, le gritó, hasta le pegó. Pero a mí me viene y me compra y me dice que me quiere mucho. Que me quiere mucho. ¿No? Y me habla mal de mi mamá. Pobrecita de su psique. O sea, su psique se no confunde. entiende, Se no confunde. comprende esta malévola forma de comportarse. Además, de los adultos. Para el hijo, para el menor, en estas situaciones, a ti te quiero y a mi mamá también. Pues claro, a los dos los quiero y no sé qué creer y no entiendo qué pasa. Y este punto de lo que te decía hace un rato de solidaridad que se da, de pronto a ellos mismos los hace sentir muy avergonzados y muy tristes. ¿Cómo puede ser que yo quiera, me solidarice, realmente me duele el dolor de mi papá, si estoy viendo cómo maltrata a mi mamá, qué malo soy? Y empiezan a tener unos nudos internos verdaderamente caóticos, que no se vale. Y lo vemos en las escuelas, y lo vemos en su comportamiento, lo vemos en niños en su hiperactividad, que se empiezan empiezan a cortarse. ¿Sí? Les o duele, que dejan de comer, o exacto, que comienzan a demostrar otros trastornos. Todo eso en la mayoría de los casos, Ingrid, por supuesto no en todos, pero en la mayoría tiene que ver con estas condiciones de vida en su familia. Sí, estos maltratos, esta manera terrible de comportarse de los adultos que de pronto, te digo, parecen más infantiles que los niños. Me gritas, te grito, te pego, me pegas, te pego, me quitas, te quito. ¡Auch! Por Dios, o sea, vamos a trabajar en emociones porque es importante. Otro punto es fomentar el respeto y la comunicación con el otro cónyuge, es decir, con el otro, el papá, la mamá. Explicarles muy claramente. Mira, tu papá y yo, tu mamá y yo, estamos separados. No nos entendimos, en fin. Pero tú no estás divorciado de tu papá o de tu mamá. O sea, yo te pido, por favor, que sea el respeto que le tengas a tu mamá, que te comuniques con ella. Lo que pasa es que a veces mandamos mensajes No, todo absurdos, lo contrario. Porque si te hablo mal de tu papá, en este caso, no siendo la mujer, te hablo mal de tu papá, pero te pido que lo respetes, es como incongruente, ¿no? Lo que pasa es que esto, obviamente, se entiende que es en padres que, por ejemplo, estos puntos es como lo que no debes hacer, lo que sí es importante hacer. Entonces, uno de estos puntos, si el anterior fue no involucrar a los hijos en los problemas de los papás, pues este otro es congruente con esto. Fomenta el respeto a tu pareja, ¿sí? O sea, entendiendo que por mucho que a ti te caiga en la punta del hígado y estés muy enojado, es el papá o la mamá de tu hijo. Y lo será toda la vida. Y a tu hijo, por tu hijo, a él le sirve saber que tú, su papá o su mamá, le dices respeta a tu papá. O sea, hay broncas entre ustedes, pero qué padre que entre ellos dos me dicen que respete al otro. ¡Ay, qué bonito! Claro. O sea, es una manera que ayuda a deshacer estos nudos, de alguna manera, ¿no? Obvio, Ingrid, que una pareja que está, digamos, sumergida en resentimiento, difícilmente va a poder llevar estos puntos. Difícilmente. ¿Cómo le hacemos, no? Si estoy realmente con las emociones al borde de al ebullición. Sub y baja, completamente. Entonces tenemos que sanar porque es beneficio para mis hijos y para mí, para mí y para mis hijos. Vamos a hacer otro corte musical y regresando seguimos con estos. Sí, vámonos. Que sí debemos hacer. Qué rico. Teléfono en cabina 193-2100, extensión 117 y 119. Seduciéndote con el alma. De regreso en Seduciéndote con el alma.
Ahora sí, ya estamos de regreso. Crazy. Algo crazy. Ya tenemos los micros abiertos. Vamos a hablar de las alianzas, ¿te parece? Las alianzas maléficas. ¿Cuáles son estas alianzas maléficas? Me resultan tan tristes y tan enojosas. Bueno, Ingrid, pues son nada más y nada menos que el hecho de que no te presto al niño, no te lo mando, aunque ya sé que le hiciste la comidita y lo estás esperando, pero ¿qué crees? Te hablo y te digo, tengo mucho trabajo y no te lo puedo llevar. Oye, pero ya le hice la comida. No te lo puedo llevar. Nada más porque estoy bien resentido contigo o bien resentida y te lo hago porque me siento bien. ¿Por qué no? Porque me quiero vengar. Me vengo de ti, pero además no me doy cuenta. Me estoy llevando de corbata a los hijos. Eso es una alianza maléfica. ¿Alianza con quién? Con el resentimiento. Y maléfica por obvias razones, ¿no? Lo que decíamos, tomamos a los hijos como moneda de cambio, como los rehenes como de este premio, resentimiento. ¿no? Como... ¿Quieres más dinero? No, pues no te voy a dar más. Ya lo que te doy es suficiente. ¿Quieres ver a tus hijos? Si no me das dinero, pues no los ves. Ah, chihuahua. O sea, realmente, y esto no es nada poco común, es muy común. Y no es común. Más de las mujeres hacia los hombres que de los, o sea... No. Partes equitativas. Podría creerse, tú creías que era mucho más, ¿no? Que las mujeres más, ¿no? Porque señor, estamos como que somos las que nos quedamos con los hijos, ¿no? Entonces como que tengo el control. Sí, no, pero bueno, fíjate tú que muchas veces, por ejemplo, se da, ¿no? Tú ves a los niños los fines de semana. Yo, mamá, los tengo toda la semana y tú los ves los fines de semana. Entonces muchas veces el papá dice, ok, fines de semana, entonces yo tengo que llevarlo el domingo en la noche. Y tú ya lo estás esperando, la escuela, todo el compromiso. Pues no te lo llevo. Fíjate que me fui de viaje y te lo llevo el miércoles. ¡Qué coraje! Pero la escuela, pues no, o sea, hazle como quieras. ¿Te parece? Si no, pues ya sabes. O sea, y todo esto es con el fin de lastimar a aquel otro, ¿no? Aquel otro que fue en un momento dado tu amor y ahorita es el motivo de tu enojo. Una alianza maléfica también sería, por ejemplo, cuando una de las dos partes como que te secuestra el hijo. Ah, sí, ¿no? O sea, sí, dolorosísimo. Pasan por ellos, no sé, a la escuela, no te avisan, lo recogen y ni siquiera te dicen a dónde van y se lo llevan y no lo ves por 3, 4, 5 días. O más. Y te angustias, una de las dos partes. Digo, lo vemos en los periódicos, lo vemos en la prensa, ¿no? Desaparecida. Y de tienes pronto papá, te ¿no? enseñan que lo tiene el papá. Y Yo, como la mamá. ley no castiga, en ese caso no se considera secuestro. Pero bueno, vamos a pensar en el dolor tan terrible del niño, porque bueno, no está viendo a su mamá. Y y de la pobre madre o el padre al que le hagan esto, en La situaciones angustia. que cuando se lo regresan, o sea, cuando el niño regresa, pues ve todo lo que sufrió la mamá por su culpa, entre comillas, y bueno, ahí vienen conflictos para los niños. Y son un círculo vicioso, Entonces, porque me haces, te hago. Siguen siendo rehenes. Y ya no, ni siquiera ya estamos hasta separados, ya Sí, divorciados, justo. no tenemos nada que Pero ver. no terminamos con esta bronca, no terminamos con este problema porque no lo hemos cerrado. Jamás lo cerramos. Firmamos un divorcio, pero jamás hemos trabajado emociones, jamás hemos puesto en orden qué te hice yo y qué hiciste tú y pedir perdón y darte mi perdón y todo esto que es tan importante. Que es importante cerrar este ciclo. Pero por supuesto, ¿qué pasa después, Ingrid? Muchas veces se acaban de separar, se acaban, está calientita todavía la cama, pero ya tienen otra relación de pareja. El papá, la mamá o a veces los dos. Y entonces estos mismos círculos viciosos de violencia, de aquello, de lo demás, lo empiezan a hacer con la siguiente pareja. Y los niños ahí. Conociendo diferentes parejas más confundidos. Exactamente. Los novios de mi mamá, las novias de mi papá, y se pelean y entonces, y bueno... Y las emociones de los niños también están en juego, porque se encariñan con los novios y las novias. Y ya se fue, y ya no está, luego... y entonces, ¿qué pasa aquí con esta psique infantil? Lesionada, más que lesionada. Niños callados, niños demasiado inquietos, niños muy llorones. O sea, vamos a ver muchos comportamientos erráticos en ellos. Y bueno, como dicen, cuando un niño es mandado a terapia, por favor, primero tráiganme a los papás. Eso por es favor, lo que se debe de hacer, ¿no? Por... Primero los padres antes que el niño. Por supuesto, no, por supuesto. Entonces, bueno, vemos que esto del divorcio y los hijos es todo un tema de dolor.
de dolor, de Amargo. resentimiento, verdaderamente trago amargo. triste. Es un trago muy amargo, que para muchos ya no es posible no darlo, ya lo dieron. ¿Ok? Siguen teniendo problemas de este tipo con su ex, de los hijos que si te los dejo ver, que si no, pónganse a trabajar. Que si no nos hablamos y entonces como yo padre o yo mamá no quiero hablarle a mi pareja y ya nos divorciamos y ya no te tengo que ver. O sea, si ni siquiera me hables para pedirme a los niños. Ush. Ok, si estoy en esta situación, primero que nada, no urgirá, de verdad, no urgirá que te metas a terapia a encender tu inteligencia emocional Sí. para saber qué hacer con todo eso que te está ahogando y haciéndote portar así con tu ex y con tus hijos, porque de plano también es con tus hijos. Esto quiere decir que no tenemos derecho para negarles a los hijos que vean a su padre o a su madre. Por supuesto que no, por supuesto que no, es su papá, es su mamá. Yo lo que no tengo derecho de verdad es a quedarme con estas emociones aquí compactadas y bloqueadas y bueno, volverlo a repetir al rato con mi siguiente pareja, si ya tengo otros hijos, volver a dañar a otras criaturas, o sea, no se vale. Sanar es obligación. Si hay hijos no es opción, es obligación. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños nos copian, porque recordemos que los niños tienen derecho a tener una vida emocional sana. Podemos no darles a lo mejor mucho dinero, muchas cosas. Bienes materiales, pero Sí. valores, y cómo ¿Valores? enseñarlos a manejar sus emociones. Ese es Sí. el principal regalo que les podemos dar. Y eso está, de verdad, está a la mano de todo el mundo. Y si nosotros como padres no protegemos a nuestros propios hijos, ¿Quién? ¿quién va a venir ¿Quién? a protegerlos? Al contrario, un niño vulnerable, un niño emocionalmente débil, es presa fácil de muchas cosas. Y hoy en día lo hemos De visto, bullying. muchas. Sí. ¿Cómo Drogas, personas que les dicen que los quieren mucho en el internet. Abusos. Un niño que está grooming. sediento de cariño, un niño que está realmente con conflictos emocionales, es presa facilísima. Yo sé que cada caso es diferente, pero ¿cómo son las actitudes o cómo se comporta un niño de una pareja que no ha sanado, no ha cerrado su círculo y está llevando un divorcio totalmente descabellado? Pues puede ser de varias maneras, vamos a pensar, para reconocerlos. Algunos niños son muy, muy llorones. Algunos niños son de verdad muy calladitos. No juegan, no participan, se aíslan. Un niño que se aísla, de entrada vas por él y ves qué le está pasando. Un niño que no participa, que es apático, de entrada algo le está pasando. O se van al hiperactivismo. Un niño que es y demasiado respondones. activo y destruye todo, también algo le está pasando, ¿sí? Un niño que lastima a sus compañeros, golpea o les Violento. roba cosas, o sea, los quiere lastimar. De esa es una manera de lastimar, Sí, te sí. lesiono, te robo tus cosas, ¿no? También, o sea, Son llamadas de atención. por supuesto, por supuesto. Y si escarbas un poquito y ves que sus papás están en proceso de divorcio o ya se divorciaron, bueno, pues no hay más que hablar. Aquí lo urgente es, qué maravilla sería, ¿no? Que en las escuelas de alguna manera hubiera como una detección y dijeran, señor y señora, a terapia, vámonos. O Una sea, su hijo terapia está teniendo. de proceso de divorcio, Ajá. Di, ¿es papá, mamá y los hijos? ¿O primero papá, No. mamá y por parte Y separada aparte, los hijos? a los hijos, sí. ¿Ah, sí? Sí. Papá, mamá primero, sobre todo en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en una familia donde hay violencia y están juntos y, por ejemplo, los hijos ya empiezan pero están juntos. Viven Terapia todavía. familiar. Ok. Luego nos separamos a los papás uno por uno y vemos cómo están ellos individualmente y luego vemos ya su formación y trabajamos con ellos como pareja. ¿sí? Ok. Una pareja que ya está separada, se trabaja con ellos primero para ver cómo están manejando emociones, qué tipo y qué calidad de emociones hay ahí. A veces hay bombas molotov verdaderamente espantosas. Entonces primero es entender a esta pareja que ya está separada, pero siguen siendo parte de una familia. Sí. Entonces se trabaja con ellos, se entiende cómo están y después, Ingrid, se trabaja con ellos por separado. Por separado. Después con ellos juntos en algunas sesiones para afinar detalles, ver si ya entendieron la comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Y ya después, como ellos ya han ido cambiando en el proceso de la terapia, y entonces ya se incluye a los hijos para Y ver se ellos trabaja. cómo están y entonces ya se trabaja con todos.
Interesante. ¿Te fijas? Es un proceso. Es interesante. Vamos a hacer nuestro último corte musical y Vámonos. volvemos. Seduciéndote con el alma. 104.3 QFM. Déjate seducir con el alma. Ya de regreso. Y ahora sí, ¿cómo debemos como padres entender este proceso de divorcio, Di? Tratar de agotar nuestras alternativas, ver si todavía existe amor, aunque estemos con los ánimos muy alterados, asistir a una terapia, descubrirnos y si no hay solución, cerrar nuestro ciclo. Y cerrarlo bien. Cerrarlo bien. ¿Qué es cerrar bien un ciclo? Bueno, perdonar, reconocer, tomar responsabilidad de lo que yo hice. El otro hará lo propio. Esto nos abre a ser realmente comportarnos como adultos, no como víctimas, no como victimizadores, sino como adultos responsables. Y entonces sí, lo que sigue seguramente va a ser una relación amable, confiable. Cordial, digamos, ¿no? Cordial. Y es que amable es vital. La palabra amable, la amabilidad, Ingrid, tiene muchísimo que ver con la inteligencia emocional. Yo te puedo pedir algo a ti simplemente o te lo puedo pedir amablemente. La diferencia es muchísima. Sí, sí. ¿Sí? Y para el los cómo hijos, recibas también. Exacto. Y en la manera de pedir estelar. Y para los hijos eso significa muchísimo. Así que los padres sepan ser amables entre ellos, cordiales, respetuosos. Ojo, no hipócritas. No. O sea, ojo. No, porque para hacerlo, realmente para hacerlo bien, vas a hacer este proceso de sanar. Y si estás sano, ya no vas a actuar con ese resentimiento a flor de piel. ¿Para qué vas a sanar? ¿Por qué es importante? Porque tú tienes una vida y la vida, cuando tú estás desequilibrado emocionalmente, la haces terrible para ti y para los que te rodean. Y te decía hace un rato, si tú tienes una mala relación de pareja ahorita y sin sanar te involucras en otra relación de pareja y vuelves a tener hijos y te vuelves a acabar con la relación, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desconstruyendo ¿De qué se trata? seres humanos? ¿O de qué se trata? O sea, no es posible. Y No es esto lo vemos posible. también hoy en día, es muy actual, ¿no? O sea, no funciona una relación, Next. te quedas con los hijos, hacemos otra, tengo otros hijos y sigo sin arreglar la Y ahí raíz o solucionar. sigo. Lo que Y yo botando siempre hijos. te digo, ¿no? O sea, es John el mismo. Cambio de personaje y me quejo de que la obra me sale muy mal. Pues O no hago obviamente. nada, ¿no? No, yo tengo que cambiar mi guión, ¿no? Puedo cambiar de personaje y por supuesto voy a tener otra obra completamente diferente porque cambié el guión. A este guión me refiero a este chip interno, a esta manera de reaccionar. Si yo soy muy volátil, bueno, pues tengo que aprender a manejar mi volatilidad para ser una persona estable, para entender que yo no puedo andar lastimando, lesionando, golpeando y gritoneando a medio mundo, porque eso no se vale. Y si lo hago con mis hijos y con las parejas con las que estoy, pues voy a ir destruyendo vidas, ¿no? Entonces, básicamente, fíjate, tenemos preguntitas. Nos preguntan de Dolores Hidalgo. Ay, dolor. Dice que, ¿cómo hago para soportar tanto dolor ante el divorcio? ¿De verdad podré levantarme? O sea, aquí hay una mujer que realmente se divorció sin estar enterada realmente a dónde Aún iba. amando. No, aún amando. ¿Quién sabe él cómo esté? A lo mejor está igual. Digo, casos como esto de que se separan queriéndose, muchísimo. Infinidad. Por lo mismo, porque no sabemos y no agotamos nuestras alternativas. Exacto. Les ganan las emociones, la víscera. Nos da el coraje y nos divorciamos mañana. Así Vamos y es. firmamos. O ya estamos muy enojados por una, por otra, y entonces lo que se nos ocurre es que hasta aquí. En vez de decir, espérame, vamos a darnos tiempo, vamos a entendernos, vamos a trabajar emociones, vamos a ver qué nos pasa. No lo hacen y entonces vemos cosas como esto. Me duele muchísimo, me levantaré alguna vez. Respuesta, bueno, estás en un duelo, te vas a levantar porque tú lo vas a decidir, te vas a reestructurar, que básicamente es un duelo. Lleva un tiempo. Ojalá que pues te decidas hacer actividades distintas,
no te metas a tu casa ahí a sufrir, haz ejercicio, métete en lo posible a una terapia para que sanes, para que abras la inteligencia emocional y seguramente te vas a sentir bastante mejor, pero es un proceso, amiga, no es inmediato. Para la próxima relación te va a servir tener tu inteligencia emocional abierta, es decir, activa, estarla usando, entender qué hiciste tú en esa relación, siempre 50-50, y ya no volver a cometer los mismos errores, por lo menos lo que te toca a ti. Entonces, te va a servir. Nos dice, por ejemplo, no sé si puedo contarte algo que nos dicen aquí en el Face. Bueno, pero en lo que lo encontramos, Sí. vamos a dar teléfonos mientras, por si Claro alguien que está sí. en proceso de duelo, en proceso de separación, tienen hijos de verdad, atiéndanse. O, no es atenderse como una enfermedad, es poner atención en cómo se va a llevar este proceso para que sea lo más suave para los hijos. Y lo más efectivo. Ecuánime, efectivo. Vamos a cuidar la vida emocional de nuestros hijos, la propia, por si vamos a tener más hijos, ya no volver a cometer los mismos errores. Digo, la sociedad merece gente sana. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos. ¿Cuál sería el teléfono del consultorio? Es por si alguien te quiere contactar. Es 251-0441. Psic Diana Meyer. Lo googleas, ahí lo pones en el Google y sale inmediatamente, sale Seduciéndote con el alma, sí. sale el Twitter, que es Sexología Cancún. Voy a volver a repetir el teléfono, 251-0441. Ahí está. No tenemos pretextos. Y te voy a decir algo que dice, por ejemplo, Edwin Regalado, dice, me imagino muy difícil, ha de ser una decisión muy fuerte, drástica y posiblemente definitiva, el divorcio, pero no soluciona un problema, más bien una tregua para una relación de por vida. Los hijos. Los hijos. Una relación de por vida. Por supuesto, es de por vida. Es un compromiso tener hijos. Y deberíamos de gran tener compromiso. hijos de manera responsable. Es importante, ¿No? es importante porque si no hacemos seres verdaderamente tristes que van a copiar muchos estos actos de violencia, estos actos de infidelidad, todo esto se copia. Sus relaciones Se copia, en la ellos etapa adulta copian. probablemente van a repetir todos estos patrones. Entonces es importante, creo que es la responsabilidad de los adultos, ¿no? Cuidar la vida emocional de los hijos, así como cuidamos su escuela, su educación, ¿verdad? Ok, la educación emocional, ya hay algunas escuelas que empiezan a abrirse en esto, algunas cosas emocionales, pero en realidad la educación empieza en casa. Comienza con papá y mamá. Ahí es donde empieza, ahí se mama la educación. Ese es un dicho que me parece a mí genial. Sí, sí. Entonces, seamos responsables, amorosos y responsables. Nos comentaban también en redes sociales, nos decían que qué buen tema y qué actual, y más aquí en Cancún, Uy, sí. en una ciudad en donde tenemos una población flotante, Todavía. donde la tasa de divorcio es altísima, de separaciones, donde hoy en día las familias son familias disfuncionales, entre comillas, porque yo preguntaría, ¿cómo es una familia funcional, no? ¿Cuál es este concepto? Pero de padres divorciados, ¿no? Ya es lo más común. Sí, Es raro muy. hoy ver un matrimonio felizmente casado desde hace 60 años con sus hijos adultos. Exacto, cada vez más difícil. Y también, Ingrid, fíjate tú, que también es muy común ahorita, yo como terapeuta de parejas te lo puedo decir, que es muy común ver parejas jóvenes yendo a terapia. Es Qué decir, bonito. si tienen problemas, porque aquí en Cancún hay muchísima, la incidencia de divorcios es, como tú dices, muy alta, pero también es muy alto el número de parejas jóvenes que van a terapia, Qué lindo. queriendo salvar, ¿no? Para sus hijos. Poniendo Para ellos. acción. Está muy rico, sí. Poniendo acción. Dayana, ya se nos acabó el tiempo. Tararán, fue un placer. Vamos a cuidar Como a todos los Eros. miércoles. Vamos a cuidar a Eros. Por supuesto. Que tengan una excelente noche. Ingrid, fue un placer como siempre. Como siempre, hermosa. Y con esto nos vamos a despedir. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Bye bye. Bye bye.